Y, a ver, estaríamos, ya les debe de aparecer así, con la otra unidad. Bien. Y en construcciones bioclimáticas, pues la que está disponible es esta actividad. Ahora, viernes 12 de noviembre a las 10. Primero, revisamos dudas con el trabajo del foro, compañeros. ¿Cómo van con el trabajo del foro? Ok, ya van colocando. Identifíquense, por favor, con el equipo, número de equipo. Muy bien, todavía no terminaba el trabajo del foro. Entonces, hay que continuar con su trabajo del foro porque necesitan las capturas de pantalla de la actividad. Ahora, ¿alguna otra duda que tengan de esta actividad? ¿No, compañeros? ¿No hay dudas? Muy bien. No. Ahora, regresamos, gracias, regresamos al trabajo de la plataforma. Entonces, ahorita ya activé esta actividad de acerca de materiales conductores y aislantes, ¿sí? De momento, igual se pensaba trabajar en un foro, pero pues el foro no está disponible, o sea, les aparece así. Nada más, esta actividad no la vamos a trabajar en foro. Voy a hacer igual modificación acerca de los puntajes que aparecen, pero lo que sí ya pueden ir revisando, por favor, es pues, esta actividad que se les pide que realicen, ¿sí? Para revisar la conductividad térmica en algunos materiales. Esto lo estaremos trabajando. Por favor, hagan su revisión solo hasta este punto. Aquí, hasta antes de donde dice tarea, ¿sí? Hasta el punto número 6. En un documento contesta lo siguiente. Vayan revisando la actividad y la conductividad térmica pues está involucrada como una propiedad que tienen los materiales de conducir el calor. Generalmente los materiales sólidos presentan este tipo de propiedades: conductividad térmica, inercia térmica y aislamiento. Son las propiedades que hay que revisar para los materiales térmicos. Esta propiedad la vamos a tener involucrada en lo que estamos revisando de termodinámica. Bien, entonces es una propiedad que presentan los materiales por esta característica de conducción del calor. Vamos al Jamboard de lo que tenemos pendiente de la revisión. Ok, aquí. A ver, compañeros, ¿cómo clasificaron sus sistemas? No sé, ¿alguien que quiera realizar la participación? Empezamos revisando el primer sistema. Colocaron en la clasificación sistema cerrado, paredes móviles. A ver, ¿todos estamos de acuerdo con esta clasificación? Sistema cerrado. A ver, primero hay que delimitar bien el sistema. El sistema que vamos a estudiar es el globo. ¿Sí? El globo. Ahora, ¿es un sistema cerrado? ¿Están de acuerdo? ¿Quiénes están de acuerdo que es sistema cerrado? Si levantan la mano, por favor. ¿No? Nadie. Entonces, ¿para qué colocaron que era sistema cerrado, compañeros? ¿Cómo clasifican el sistema? A ver, vimos esta clasificación. Abierto, cerrado, aislado. ¿Cómo lo clasifican? Cerrado, aquel que intercambia energía, pero no materia. Ahora, en este globo, ¿hay intercambio de materia, sí o no? ¿Qué opinan? No. A ver, ¿por qué no? ¿Está completamente cerrado el globo? No, sí hay, creo que sí hay intercambio de materia, porque salen gases. Exactamente.
Hay un intercambio, bueno, no sé si han tenido la experiencia, jóvenes, de subir ahora sí que a un globo. Entonces, no es cerrado el No, por globo, abajo del globo está abierto. está abierto. Entonces, por abajo, de hecho, está la canastilla, ¿no? Entonces, por abajo del globo está abierto. Entonces, el sistema como tal no es cerrado. Sería un sistema cerrado si, por ejemplo, inflo un globo y le pongo el nudito, ¿no? Le hago el nudito. Ahí sí tengo un sistema cerrado, ¿sí? Pero así como tal, este sistema no es cerrado. Vamos a hacer la corrección. Es un sistema abierto, porque va a haber transferencia de masa y también de energía. Al final, esto de que asciende el globo, pues es por el aire que se va calentando y demás, pero también va a estar transfiriendo energía. De hecho, las horas indicadas para que hagan este tipo o que tengan este tipo de experiencias, pues es en la madrugada, ¿no? O cuando la temperatura del ambiente es baja, para que ya cuando empiece lo que es un poco más a calentar el sol, la temperatura, pues ya vayan ustedes en descenso del globo. Muy bien, entonces, sistema abierto. Paredes móviles o fijas. Están bien, paredes móviles, ¿va? Entonces, es sistema abierto. Ok, las paredes efectivamente son móviles porque tienen este tipo de propiedad, pues de agrandarse o demás, ¿no? Es una pared móvil. Pasamos al siguiente sistema. Aquí, hagan de cuenta que tienen bueno, se muestra un sistema aquí como de partículas separados estos dos recipientes por esta zona rosa, que es una membrana. Entonces, este es un ejemplo que por lo general se estudia en ósmosis o con una propiedad de fluidos que se le conoce como presión osmótica. Bien, es lo mismo que sucede en las membranas celulares, un caso similar, pero bueno, a ver, en este sistema. Abierto, muy bien, abierto sí, porque, bueno, en la medida de lo posible, jóvenes, no sé, sería abierto o cerrado, compañeros. No sé si observan estas tapas que están aquí, pero bueno, aquí hay otras particulitas todavía arriba de la tapa. Muy bien, lo vamos a dejar como abierto, sistema abierto, que pudiera colocarse mayor cantidad de masa en estas zonas y paredes rígidas, perfecto. Termo, sistema aislado, paredes rígidas. Muy bien, es un sistema aislado. ¿Cuáles son las características de un termo, compañeros? ¿Hay transferencia de energía, sí o no? No, porque el termo tiene como función guardar el calor de los líquidos que contiene. Claro, entonces esa es ahora sí que la forma, el diseño que se hace en el termo, pues es principalmente para conservar el calor. Y son varias capas que tiene el termo, pues ya hay varios materiales térmicos, pero tiene varias capas para tener esta función. Muy bien, un aislado, así como está el termo, o sea, cerrado, pues sí es un sistema aislado y las paredes son rígidas. Aquí, mucha atención en el calentador de agua. Si este es nuestro sistema, todo el calentador de agua, efectivamente es un sistema abierto. ¿Por qué es abierto el sistema? ¿Por qué es un sistema abierto? Porque tiene un sistema como de calentamiento, o sea, al agregar a lo mejor energía eléctrica o energía calorífica, transmite
es que no sé cómo explicarlo, pero o sea, sí proporciona agua caliente a base de otro tipo de energía. Muy bien, abierto. Dos tipos, dos características que deben de cumplir el sistema abierto. Transfiere energía y transfiere materia, el sistema abierto. ¿Transfiere materia, sí o no? Sí. Sí, pues entra agua y sale agua, ¿no? Del calentador. Entonces hay una transferencia de materia. La materia, en este caso el fluido que se está moviendo, pues es agua. Ahora, su función, transfiere energía, pues también. Sí va a haber transferencia de energía. Si ustedes el calentador pues lo tocan, pues va a transferir calor. Y hay una transferencia interna de energía pues para calentar el agua. Efectivamente, es un sistema abierto con paredes rígidas. Balón o tanque de gas. Vamos aquí, balón, pues hay que poner el acento, o tanque de gas. Así como está el tanque cerrado, o sea, no está conectado con algún tubo o demás, sería un sistema aislado. ¿Es correcto? Y las paredes rígidas. Muy bien. Bien, compañeros, ¿alguna duda que tengan de esta clasificación de los sistemas? Perdón, me salí de esto. ¿Alguna duda que tengan? Muy bien. Ahora, vamos a revisar, jóvenes, el día de hoy. Estamos entonces con termodinámica y vamos a iniciar hoy con una característica termodinámica que tienen los diversos materiales, que es en primer lugar, todos los materiales tienen una cierta característica o propiedad que es la conducción del calor. No, bueno, hay algunos materiales que son buenos conductores de calor, hay otros materiales que son medianamente conductores de calor y hay otros materiales que son aislantes, es decir, que no conducen el calor. Bien, los materiales por excelencia que son buenos conductores de calor son los metales. Si nosotros observamos en la tabla periódica, la aplicación esta de la tabla periódica, aquí tenemos en esta tabla una propiedad, una medición que tienen reportada acerca de la conductividad térmica. Tienen tanto conductividad térmica como conductividad eléctrica. Nos vamos a enfocar en la conductividad térmica. Y en la conductividad térmica tienen valores de los elementos químicos de la tabla periódica reportados con esta conductividad térmica. Bien, ¿en qué unidades se está midiendo la conductividad térmica? Mucha atención, observen las unidades de medición watts por metro Kelvin. Entonces, compañeros, aquí vamos a tener que iniciar, en primer lugar, para revisar conductividad térmica, ya vamos a observar que va a estar involucrada de estas propiedades, o bueno, de estas formas de energía que revisamos la clase anterior. Para la conductividad térmica necesitamos revisar este tipo de energía, que es el calor. Una vez que revisamos esta primera ley, que se le conoce como ley cero de la termodinámica, ya posteriormente revisaremos las otras formas de energía, que es el trabajo y la energía interna, para revisar la primera ley de la termodinámica que involucra estas tres. Entonces, ahorita de momento nos vamos a enfocar solo en el calor. Jóvenes, ¿cómo se mide el calor en un sistema? En primer lugar, bueno, aquí tienen sistemas, ya mejor lo voy a colocar en esta hoja, y vamos a empezar con la introducción para entender la ley cero de la termodinámica. Este es el espacio que voy a dejar. Ahora,
necesito elementos para empezar a revisar esta ley cero. La ley cero de la termodinámica me dice que la transferencia de calor siempre va a ir de una fuente caliente hacia una fuente fría. Y para esto ya utilicé dos palabras que es caliente y frío. Entonces, revisaremos primero qué entienden por temperatura. Jóvenes, si les preguntara, a ver, ¿qué es la temperatura? ¿Cómo definen temperatura? Ideas, compañeros, para temperatura. Temperatura, compañeros. Bueno, ¿en qué unidades se mide la temperatura, jóvenes? ¿Son las unidades que mide el calor o el frío? Es que mire, ahí ya entramos en detalles. Calor es energía. Y la temperatura, bueno, está asociada con esa energía, efectivamente. Primero, ¿qué es la temperatura? ¿Cómo se define la temperatura? La energía cinética promedio de las moléculas. Energía cinética promedio de las moléculas. Es decir, jóvenes, cuando un sistema tiene, por ejemplo, vamos a suponer nuestro sistema clásico con el que vamos a iniciar la revisión es con el agua, o sea, un recipiente con agua. Bien, entonces voy a dibujar este vaso, un vaso con agua, entonces un pequeño vaso, y que tenemos aquí un cierto volumen de agua. Temperatura, volumen. Ahora, hay instrumentos que sirven para medir la temperatura. Para esto, pues, se utilizan termómetros. Y no todo son termómetros. Generalmente nosotros tenemos nuestro termómetro en nuestros hogares. En el laboratorio hay otro tipo de termómetros. En la industria encuentran otro tipo de termómetros que se llaman termopares. Hay sensores que también miden temperatura. Bien, entonces, hay diferentes instrumentos que les sirven para medir esta variación de la energía cinética de las moléculas. ¿Qué voy a entender por esto, jóvenes? Imaginen que tenemos en primer lugar, aquí vamos a suponer para este ejemplo, un vaso de agua. A ver, en un vaso normal de su casa de agua, ¿qué volumen tienen en un vaso de agua? Aprox, los vasos, bueno, pueden cambiar del volumen, pero aprox, 220 mililitros son la cantidad aproximada que tenemos de agua en un vaso. Pueden tener, claro, vasos, no sé, o tarros de cerveza de medio litro o de 1 litro, ¿no? Pero 220 mililitros aprox es el volumen de un vaso normal, o 250, si tienen, lo dejamos en 1/4, 250 mililitros de agua. Bien, este vaso de agua, si mi sistema se encuentra a temperatura ambiente, es decir, tomo agua del grifo y lo dejo sobre la mesa 1 hora, ¿cuál será la temperatura del agua? La temperatura del agua va a ser la temperatura a la que se encuentre el medio ambiente. Aquí voy a colocar el termómetro. Bien, si ahorita nosotros, no sé la temperatura en este momento, pero vamos a suponer que generalmente el valor de la temperatura ambiente, ¿cuál es, jóvenes? La que se considera. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? ¿De 20 a 25 grados Celsius? De 20 a 25 grados Celsius. Perfecto. Vamos a suponer los 20 grados Celsius. Muy bien. Ya aquí la compañera habló de unidades, ¿verdad? Celsius. Ahorita revisamos. Si el vaso de agua
lo dejan a la temperatura ambiente, tendrán 20 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura corporal de nuestro, ahora sí que de nuestro cuerpo? Compañeros, ¿cuál es la temperatura normal de nuestro cuerpo? De 35 a 37 grados Celsius, ¿no, profesora? Hasta 37 punto, bueno, a 37.2 todavía es temperatura normal. Ya si se empiezan a acercar a 37.5, quiere decir que algo les está sucediendo con su temperatura corporal, ¿no? Que pueden tener algún problema infeccioso, ya cuando rebasan mayor cantidad de temperatura, pues tenemos algún problema pues en nuestro organismo, en nuestro sistema, ¿no? Muy bien, temperatura ambiente de 20. Si el vaso de agua yo lo tuviera en las manos por, no sé, 1 hora, si aguantan de tener el vaso de agua en las manos, ¿qué temperatura esperaría que tenga el vaso de agua? ¿Mayor de 20 o menor de 20? Si tuvieran el vaso de agua tocando entre las manos, ¿qué esperarían? Que fuera mayor. Ligeramente mayor, pero pues tampoco va a llegar a 37, ¿verdad? Que es la temperatura del cuerpo, porque tienen un volumen considerable de agua. De hecho, ¿por qué nuestro cuerpo transpira? ¿Por qué se lleva a cabo este proceso de nuestro cuerpo de transpiración? Pues porque si tenemos alguna actividad física, ¿sí?, tratamos de compensar la temperatura corporal mediante un mecanismo de homeostasis, que ustedes han revisado en biología, para mantener un equilibrio. La ley 0 de la termodinámica trata sobre el equilibrio térmico. Y todo sistema, porque al final nuestro cuerpo es un sistema termodinámico complejo, ¿sí? Todo sistema tiende a un cierto equilibrio térmico. Eso es lo que plantea la ley 0 de la termodinámica. Bien. Como este vaso se encuentra a temperatura ambiente, entonces la temperatura del sistema será exactamente la misma que la de la temperatura ambiente. Bien, pero ¿qué sucede, jóvenes, si este vaso de agua, pues lo calientan, lo meten al microondas? A ver, aplican una cierta cantidad de calor. ¿Y qué sucede en el microondas? Jóvenes, ¿cuál creen que sea la temperatura si se van a preparar? Bueno, con el vaso ya lo cambian a una taza de café. ¿Cuál es la temperatura aprox? ¿Hierve el agua en el microondas? Bueno, no observamos. Hay el microondas lo que hace, estas microondas es excitar las moléculas de agua y elevan la temperatura. Es decir, el microondas lo que cambia es la energía cinética promedio de las moléculas y se eleva la temperatura del agua. Jóvenes, ¿a qué temperatura creen que se preparan una taza de café? 75 grados Celsius. Entre 70 y 80 grados Celsius. Vamos a suponer entonces 70 grados Celsius. Es decir, este sistema va a tener un cambio, que lo estoy representando aquí con esta flecha, algo está cambiando en el sistema y apliqué ya sea calor o lo coloqué en el microondas y elevamos la temperatura a 80 grados Celsius. Bien. Ahora, tenemos estos dos. Aplicamos calor, se elevó la temperatura hasta 80. Existe una forma de cómo medir la cantidad de calor que aplicamos para hacer este cambio.
¿Quién recuerda, o no sé si lo revisaron antes, quizás en sus cursos de física, cómo se calcula la cantidad de calor que se suministró para elevar la temperatura de esta agua? A ver, permítanme un momento. Bien. ¿Quién recuerda? ¿Alguna, o bueno, sabemos que existe una relación para medir esto, ¿verdad? No sé si se acuerdan un poco, jóvenes. ¿No? Capacidad calorífica. ¿Cómo se define la capacidad calorífica, compañeros? O calor específico. ¿Alguien recuerda? Bueno, entonces, si yo quiero medir este cambio, está la siguiente relación que me permite evaluar así qué cantidad de calor tuve que suministrar en el agua. Lo voy a colocar aquí con los, ahí está, con los asteriscos como multiplicación. Esta cantidad de calor que se suministró la puedo calcular mediante esta expresión. Esta expresión me dice que el calor es igual a la masa de agua, que es la que están calentando, por la capacidad calorífica o por la capacidad calorífica de la sustancia, que en este caso es agua, por la diferencia de temperatura. Temperatura 2 menos temperatura 1. Vamos a suponer que la temperatura 1 pues es la inicial, la del ambiente, y que esta pues es su temperatura 2 de su recipiente con agua que calentaron. La capacidad calorífica para el agua, la capacidad calorífica es de 1 caloría por grado Celsius. Vamos a trabajar con Celsius. Ahora, esta capacidad calorífica, ustedes son valores específicos para las sustancias. De hecho, la capacidad calorífica igual está reportada no solo para líquidos, sino también para sólidos y para gases, ¿sí? Todas las sustancias tienen esta medición de qué cantidad de calor, ¿qué me dice la capacidad calorífica? ¿Qué cantidad de calor requiero para a 1 gramo de sustancia elevar su temperatura en 1 grado Celsius? Es decir, la capacidad calorífica del agua, vamos a suponer que en este cuadrito tienen 1 gramo de agua, que es 1 mililitro de agua, y quieren elevar su temperatura de 1 gramo de agua, elevarla la temperatura en 1 grado Celsius, en 1. Entonces, esta cantidad de calor para el agua líquida es 1 caloría. Es decir, yo necesito suministrar calor, ya sea aquí con el simbolito o con la Q, la cantidad de calor que voy a suministrar para elevar la temperatura del agua en 1 grado Celsius es 1 caloría. Jóvenes, unidades. Estamos trabajando aquí unidades de energía, calorías, unidades de masa y unidades de temperatura. La temperatura de un sistema tiene diferentes unidades en las que se mide. Grados Celsius, pues es la más común.
pero en el sistema internacional son los Kelvin los que se deben de estar reportando. Y excepto en algunas expresiones que estaremos observando, por lo general los grados, o bueno, la escala de temperatura que se utiliza en termodinámica es la Kelvin, porque es ahora sí que la aceptada por el sistema internacional, los Kelvin. Y también existe una escala que son los Fahrenheit, ¿no? Para el sistema inglés. Hay que revisar, compañeros, conversiones de temperatura. No, ya no me detengo para conversiones, pero revisen, por favor, las conversiones de temperatura. Estaremos utilizando luego algunas conversiones. La más común, jóvenes, ¿cuál es la que utilizamos por lo general? Pues de Celsius a Kelvin. ¿Cuál es la forma de transformar los grados, bueno, a Kelvin? ¿Qué hacen? Los grados Celsius, ¿qué? ¿Le suman cuánto? Para transformarlo a Kelvin. ¿Quién recuerda la conversión, compañeros? Grados Celsius más 273. La van a encontrar más exacto 273.15, pero aquí para nuestros cálculos con 273 es más que suficiente. Es decir, 20 grados Celsius, ¿a cuántos Kelvin equivale? Pues serían 293. Y 80 grados Celsius le suman los 273, les quedan 353, ¿no? Los 80 grados Celsius. Bien, esta es, revisen, por favor, conversiones de temperatura en los diferentes, ahora sí, en los diferentes sistemas de medición que se tienen. Entonces, esta es la que vamos a estar utilizando solo con los 273, solo en casos en donde tengan que utilizar el punto 15, pero para, ahora sí que los alcances del curso, con 273 hacemos la conversión. Bien, ahora, la capacidad calorífica del agua es 1, del agua líquida, porque la capacidad calorífica depende del estado de agregación en el que se encuentre el agua. Por ejemplo, el hielo tiene, si el agua es sólida, tiene una capacidad calorífica diferente. Y si el agua es vapor, pues también presenta otra capacidad calorífica. Difiere un poco, pero sí, ya no es 1. Bien, entonces, a ver, vamos a calcular entonces qué cantidad de calor suministró el microondas, o si lo colocan esta masa de agua en un recipiente y lo calientan, qué cantidad de calor está involucrado para hacer este cambio. Si ustedes observan, me indican, por favor, cómo lo calculan, la cantidad de calor. Masa. ¿Tienen la masa del agua, sí o no? ¿Tienen el volumen? ¿Cuántos gramos tienen de agua en 250 mililitros, joven? Ideas, compañeros, ¿qué necesitamos para transformar volumen a masa? ¿Qué dato necesitamos? La densidad. Recuerden que la densidad del agua es 1 gramo en mililitro. Entonces, ¿cuál es la densidad del agua? Es 1 gramo sobre mililitro. Si tenemos 250 mililitros, ¿cuántos gramos hay de agua? Compañeros, si vamos sustituyendo, por favor, serían 250 gramos de agua que vamos a multiplicar por, y ampliar esto, por 1 caloría sobre grado Celsius, y luego lo multiplicamos ¿por qué? Por la diferencia de temperaturas. Temperatura final, 80 grados Celsius, menos temperatura inicial, que es de 20. Si me ayudan, por favor, con el cálculo, ¿cuánto queda? El resultado y en qué unidades.
Multipliquen, por favor, 250 por 1 por 80 menos 20 son 60. ¿Cuánto les queda? 15,000. 15,000. ¿Y 15,000 qué? ¿Qué son? Unidades. Es calor. ¿En qué unidades creen que se mide el calor? Los gramos los eliminan. Los grados Celsius, pues se eliminan con este resultado que queda de 60, ¿sí? ¿Y qué unidades quedan? Calorías. Entonces, son 15,000 calorías, que si hacemos la equivalencia, porque queda un número muy grande, serían 15 kilocalorías. Estas son las calorías que se están suministrando para elevar la temperatura de una taza de agua de 250 mililitros de 20 grados Celsius a 80. ¿Alguna duda que tengan? No, ¿No? no, profesora. Ahora, esta cantidad de calor, observen que queda con signo positivo. Ahorita analizamos, bueno, ya de aquí no lo muevo porque elimine las unidades. Vamos a analizar la ecuación que estamos utilizando, esta. La masa, jóvenes, vamos con los signos, sobre todo con signos. La masa, pues siempre es positiva, ¿verdad? No conocemos masa negativa. La capacidad calorífica siempre va a ser un valor que van a reportar positivo. Pero mucha atención con esta diferencia. La diferencia de temperatura de 2 a 1 no siempre es positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos valores depende de que si el sistema lo vamos a calentar, es decir, la temperatura final sea mayor que la temperatura inicial, o puede suceder que el sistema pierda calor, es decir, se enfríe. ¿Qué es esto de que se enfríe? Imaginen, ya calentaron y sí, prepararon su café y por cualquier razón no lo tomaron en ese momento, esperan que se enfríe el café. Para esto de que se enfríe, o no sé, o lo dejan un buen tiempo para que el calor de ese sistema pase al medio ambiente y se enfríe, o quizás le agregan leche, ¿no? Ya lo enfrían un poco más rápido. Pero cuando la temperatura final es menor que la temperatura inicial, entonces esa cantidad de calor no se suministra al sistema, sino que sale del sistema, ¿sí? Aquí, estos dos, el calor puede tener signos. Si aquí ustedes observan, este valor que nos quedó es positivo. Por lo tanto, lo que me está indicando es que para este cambio voy a suministrar calor. Necesito aplicar calor para que se lleve a cabo este proceso. ¿Por qué digo proceso? Porque estoy cambiando una propiedad del sistema, la temperatura. Cuando hay cambio en alguna propiedad de un sistema, se le conoce a esto como un proceso. Entonces, estoy cambiando esta propiedad y necesito aplicar calor, energía para que suceda este cambio. Pero, por ejemplo, dejé la taza de café, ¿sí? De 80 grados y se me olvidó varias horas y regreso y pues ya está a la misma temperatura del medio ambiente. Es decir, si hago el cambio, el caso contrario, paso de aquí, que este sea mi punto inicial y regreso para acá a mi punto final, ahí entonces lo que voy a encontrar es
la cantidad de energía que se disipó del sistema. Sale la energía. ¿Cómo identifico esto? Por el signo del calor. Un signo positivo me está indicando cuándo va a quedar positivo. ¿Cuándo queda positiva esta relación? Si la temperatura 2 es que mayor que la temperatura 1. Cuando esto sucede, se está llevando a cabo un calentamiento y el calor va a tener un signo que positivo, ¿no? Mayor Sí. que 0. Perdón, este es el mayor. Y entonces el calor tiene un signo positivo, mayor que 0, que me indica que voy a suministrar calor. Bien, en ese sistema, bueno, en ese proceso. Ahora, ¿qué otra opción tenemos? Bueno, tenemos la opción de que qué pasa si la temperatura 2 es menor, muy bien, menor a la temperatura 1. Si esto sucede, jóvenes, el calor va a tener un signo negativo, menor que 0. Y lo que me va a indicar es que voy a tener que el sistema cede calor a los alrededores o a otro sistema, no lo sé. Pero aquí, como nosotros estábamos platicando acerca de este sistema, pues la tasa de 80 grados va a llegar a la temperatura ambiente, se va a enfriar. ¿Y qué le pasó al calor? ¿Por qué se enfrió? Porque ese sistema cedió la temperatura, la energía en forma de calor, el calor se disipó hacia los alrededores. Por eso se lleva a cabo pues, el enfriamiento. Bien. Y último caso. ¿Cuál sería el último caso? El último caso, pues que las dos temperaturas sean iguales. Si temperatura 2 es igual a la temperatura 1, es decir, que tengan la misma temperatura, ¿cuánto vale el calor? ¿Cuánto va a quedar el calor, jóvenes? Si ambas temperaturas son iguales. Va a ser igual a 0. Entonces, tenemos esta caracterización dependiendo las temperaturas que tengan en esta expresión. Bien, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda que tengan? ¿No? Revisen, por favor, necesito para el día de mañana que revisen conversiones de temperatura, si pueden, por favor, colocar aquí las conversiones y revisen tablas de capacidad calorífica. Ya las encuentran reportadas, la capacidad calorífica. Bien, ya se encuentra reportada en tablas. Van revisando, por favor, tablas de capacidad calorífica para el día de mañana. El día de mañana trabajaremos ya, voy a asignar trabajo de equipo, ¿sí? En sistemas que estaremos trabajando para la ley 0 de la termodinámica, tablas de capacidad calorífica. De capacidad calorífica. Así la buscan, compañero. Busquen las tablas. Y si pueden, las incorporan en el Jamboard. Bien, jóvenes, ya observé que registraron su asistencia en el chat. Muchas gracias. Vamos a dar por finalizada la sesión y nos vemos el día de mañana en el horario que tenemos asignado, que es a las 7:50. Bueno, jóvenes, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.